Citas de Campo. Gestión sostenible. Un espacio creado junto con Gestión AR. Conversaciones para accionar contra el cambio climático. En la cita de campo de hoy tenemos la presencia de Luis María Herrera. Él es el director de Relaciones Institucionales de Campo Limpio, una organización que se dedica justamente al desafío de poder recuperar los envases vacíos de fitosanitarios usados en el campo para promover la sustentabilidad y el cuidado del ambiente. Bienvenido, Luis María, a Cita de Campo. Mi nombre es María Elisa Peirano. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, María Elisa? Un placer. Muchas gracias por contactarme. Bueno, como mucha gente conoce Campo Limpio de nombre y mucha gente no la conoce, así que si le parece, Luis María, ¿me quiere contar cómo surge Campo Limpio? ¿Cómo fue que empezó? Bueno, sí, cómo no. Ante todo, soy subgerente de Relaciones Institucionales de la Gerencia de Relaciones Institucionales y Comunicación. Uh-huh. Más que nada, bueno, la Asociación Civil Campo Limpio, una organización ambiental que fue, de alguna manera, se creó en el 2019 a partir de una ley de presupuestos mínimos, una ley que se sancionó a nivel nacional en el 2016 y se reglamentó en el 2018, donde obliga a las empresas que ponen envases vacíos de fitosanitario en el mercado, obviamente por una cuestión de necesidad como un insumo más dentro de la actividad agropecuaria para el control de las plagas, uh-huh. Como esos envases que contuvieron, una vez que están vacíos, esos envases que contuvieron fitosanitarios, y el fitosanitario tiene una determinada toxicidad, obviamente esos envases que estuvieron en contacto con el producto tienen un riesgo de toxicidad. Entonces, esos envases, esta ley los estableció como unos envases que tienen que tener una acción condicionada. Entonces, en función de esta condición específica en donde tiene que tener un tratamiento especial, un recupero especial, no se debe gestionar como un residuo sólido urbano, como cualquier producto de uso, digamos, que como sucede en el uso doméstico en cada una de nuestras casas. Es así que esta ley establece requisitos, establece obligaciones por cada uno de los actores de la cadena, que eso es muy importante porque es una ley conceptualmente moderna, donde genera una responsabilidad extendida a todos los actores de la cadena, a los registrantes, que son los que producen el producto, fitosanitario para el control de las plagas, establece obligaciones hacia los productores, establece obligaciones hacia los distribuidores, y a todos en general. Entonces, o sea, con cada uno distintos tipos de obligaciones, claro. Pero en este punto, y más allá de una cuestión obligatoria por ley, hoy estamos ya y todo el sector está mucho más concientizado en la responsabilidad social y ambiental, ¿no? Claro. Entonces es ahí donde nosotros hacemos mucho hincapié en la capacitación, en la divulgación, en la concientización, y que el productor, si bien hay mucho mayor nivel de conocimiento y mayor grado de concientización, obviamente falta, porque es un sistema desde el punto de vista de alguna manera es incipiente, porque estamos desde el 2019, hace muy pocos años que estamos, y bueno, y el campo argentino es muy grande, tiene diversidad de economías regionales, de producciones, y estamos terminando el despliegue de los centros de acopio transitorio, donde los productores tienen la posibilidad de llevar sus envases a esos lugares. Y bueno, en esa tarea estamos, en la divulgación, en la concientización, para cada día más ir recuperando cada vez más envases, ¿no? Claro. Ahora, Luis María, para desgranar cómo trabajan concretamente, porque entiendo lo de la capacitación y la divulgación, pero en concreto, para que la gente visualice cómo trabaja Campo Limpio con los centros de acopio, ¿cómo es puntualmente? Hay centros de acopio en la provincia, cerca de los productores, y los tienen que llevarlos. Cuente cómo es el procedimiento práctico de lo que estamos hablando.
Perfecto, perfecto. El sistema de gestión, lo que nosotros hacemos específicamente es desplegar unos especies de galpones que nosotros le llamamos centros de acopio transitorio, que cumplen con todas las medidas de seguridad, en donde aproximadamente son de 200 metros cuadrados, y esos lugares están a disposición de los productores para que lleven sus envases. Los productores tienen la obligación de llevar esos envases desde el punto de vista legal, pero nosotros apelamos más a la responsabilidad social. Llegan esos envases a estos centros de acopio. En estos centros de acopio transitorio, comúnmente denominado CAT, estos envases después terminan yendo a un doble uso, de alguna manera un camino por la economía circular, que le llamamos nosotros, en donde esos envases terminan yendo a un operador habilitado por la provincia. Ese operador los hace escamas y después hace chip, como si fueran una especie de chisito un poquito más chiquito. Ese insumo termina siendo utilizado por la industria, que está habilitada, por ejemplo, a fabricar postes, a fabricar varillas, a fabricar tubos de fibra óptica, a fabricar caños de cloaca. Termina en un uso que sea de alguna manera seguro, tanto para la salud de las personas como para el ambiente. Obviamente, los usos del destino final de ese plástico no tienen que ser usos que estén en contacto o que puedan estar en contacto con que no termine en un chupete, en un juguete, o en un caño de transporte de agua, por ejemplo. Bueno, por eso nosotros decimos que tiene que tener un uso seguro. Eso lo habilita la provincia. Ese es todo el camino del plástico, de aquellos plásticos que han sido lavados, ¿por qué? Porque es muy importante esto. Los productores tienen una de las obligaciones de aquellos envases que se pueden lavar, es muy importante que se realice una técnica de lavado que se llama el triple lavado, que es lavar 3 veces el envase, o lavado a presión, que es otra técnica. Entonces, de alguna manera, con esa técnica lo que se hace es descontaminarlo, y ese tipo de envase que fue correctamente lavado, ese sí pasa a formar parte de un insumo. Por eso se le denomina economía circular. Aquellos que no fueron lavados, o aquellos envases que no son susceptibles de ser lavados, por ejemplo, envases de cartón, envases de aluminio, etcétera, esos sí o sí tienen que pasar a incinerarse, van por otro camino. Directamente se incineran. O sea que cuando el envase es susceptible de ser lavado y se lava correctamente, eso es un insumo para una industria que se recicla ese plástico para hacer otra cosa. A eso se refiere con economía circular. Exactamente. En la industria de los fitosanitarios, hasta el 80% de los envases que se utilizan para los fitosanitarios pueden recircularse en el sentido de que pasen a una economía circular. Por eso es tan importante el lavado, el triple lavado o el lavado a presión, que termina teniendo el mismo efecto, para que ese plástico se lo chipee un operador, y ese chip, esa escama, pueda volver a ser parte del reciclado. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en este cumplimiento, ¿no?, de parte del productor. Para dimensionar y lo esto, más importante... la importancia de que vaya, que de alguna manera el productor lleve estos envases a estos lugares habilitados, que son los únicos habilitados por en la provincia, la provincia habilita el sistema de gestión de campo limpio. ¿Por qué? Porque es el camino formal. Porque si ese plástico no va a un centro de acopio habilitado por la provincia, y va por un camino informal, ese plástico no se sabe dónde termina yendo a parar. Entonces lo puede de alguna manera chipear
o una industria informal puede terminar yendo a parar a un destino que no se sabe, y lo peor, que puede llegar a ocasionar un riesgo tanto para la salud de las personas como para el ambiente, ¿no? Claro, Obviamente. tal cual. O sea, la trazabilidad es fundamental en esto y para eso hay que estar dentro de dentro de las reglas y de las cosas establecidas. Para que la gente dimensione, Luis María, vamos a contarles que hay 9 millones de kilos de plástico recuperados y que hay 111 empresas adheridas que representan el 90% de los envases que se vuelven al mercado. Estos son datos que están en la página de campolimpio.org.ar. Y de esas empresas, la mayoría son las proveedores de los productos, Luis María, o también llaman empresas adheridas a quienes utilizan los fitosanitarios. Exactamente, como bien vos decís, ahí en Campo Limpio están adheridas 111 empresas que representan más del 90% del plástico que se pone en el mercado, de los envases que se ponen en el mercado. Okay. Y bueno, y a la actualidad estamos recuperando ya ese valor que vos decías, y realmente la provincia de Buenos Aires es la provincia con, obviamente por su superficie, por su importancia en la actividad productiva y fundamentalmente porque ha sido una de las pioneras a partir de la sanción de la ley, representa un muy alto porcentaje en el recupero. Claro, claro. Así que es muy importante. La parte de transporte de residuos peligrosos entra dentro de esta normativa, Luis María, o es una cosa que se maneja separadamente? No, exactamente, porque a partir de la sanción de la ley de presupuestos mínimos, el residuo es un residuo condicionado y de alguna manera sale de la ley de residuos peligrosos para ser un residuo condicionado por la ley de envases vacíos de fitosanitarios. Claro, eso es otro canal, digamos. Es otro canal, exactamente. Digamos, de alguna manera se canaliza a través, digamos, como mercancía peligrosa. Está muy bien. No como residuo peligroso. Como mercancía. Como mercancía peligrosa. Claro. Por eso de alguna manera, digamos, a partir de esta ley se desclasifica y el residuo no es un residuo peligroso, sino que es un residuo condicionado. Claro, está bien. O sea, condicionado a las condiciones que uno haga respecto a lo que tenga con posterioridad. Ahora, condicionado a lo que establece la ley, condicionado a lo que establece la ley de envases vacíos de presupuestos mínimos, en donde establece una serie de requisitos y condiciones y obligaciones. Claro, está bien. ¿Y esas condiciones específicamente se le piden al productor que utiliza el producto o al contratista que es contratado por el productor, como para delimitar bien las responsabilidades? La responsabilidad es fundamentalmente el productor / contratista que utiliza el producto fitosanitario, más allá de las cuestiones por la ley de agroquímicos que establece cómo se debe aplicar. Respecto al envase vacío, la obligación es almacenarlo en un lugar seguro durante un máximo de 1 año en su campo y entregarlo, digamos, como obligación, entregarlo a un centro de acopio transitorio o las jornadas que nosotros hacemos, que se complementan a los centros de acopio desplegados en todo el país. Uh-huh. Y, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires estamos con 28 CAT desplegados en toda la provincia. Uh-huh. Y además se complementan con campañas. Las campañas son fundamentalmente en determinado lugar donde aún no hay un CAT o por ahí un CAT está de alguna manera lejos y se quiere fortalecer determinada zona, digamos, para brindarle solución a los productores. Se arma una campaña de difusión donde se dice que en tal lugar va a ser una jornada, por ejemplo, en una sociedad rural o cualquier otro predio previamente acordado con la provincia y con el municipio, y ese día los productores tienen la posibilidad de llevar los envases a ese lugar. Entonces decíamos, tiene la obligación de almacenarlos como máximo hasta 1 año, tienen la obligación de entregarlos en un centro de acopio o en una jornada, y obviamente también la obligación de lavarlos, como habíamos mencionado hoy.
Entonces, por eso es muy importante la acción del productor, tanto en el lavado como en la entrega de uno de los centros habilitados que tenemos en la provincia. Bien. Luis María, y la última, con respecto a las certificaciones ambientales que me imagino que deben tener, ¿tienen una certificación Campo Limpio y esa certificación pasa al productor que trabaja con ustedes? Lo que tenemos, que es muy importante, como bien vos me diste el pie, hay un certificado, digamos, ante cada entrega a un centro habilitado, un centro de acopio o una jornada, al productor se le entrega una certificación, que es un certificado de entrega de envases vacíos, especificando la cantidad, el tipo de envases que entregó, y bueno, y el día que lo entregó. Ese es un certificado que es el único certificado que avala que el productor da cumplimiento a la entrega de envases, digamos, digamos, en función de las obligaciones que tiene, ¿no? Claro, claro. Pero Perfecto. es muy importante y eso es una potestad, y apelamos a que el productor exija, digamos, que pueda llegar a exigir, porque es su derecho recibir el certificado de entrega de sus envases, y Claro. ese certificado posteriormente lo puede exhibir frente a alguna empresa que se lo requiera, si por ejemplo, quiere certificar alguna norma o algún protocolo de calidad, y digamos, Claro. esto Sí. es el único aval oficial que se entrega que el productor dio cumplimiento a esta cuestión de residuos tan importante en el agro argentino, ¿no? Claro. O sea, ya que está ahí haciendo las cosas bien, digamos que lo certifique y lo aproveche, ¿no? Para su ventaja. Totalmente de acuerdo, a eso me refiero. Luis María, ¿y tiene idea qué se hace después con ese plástico reciclado que se chipea? Digamos, ¿qué tipo de productos salen como para que la gente pueda visualizar qué vida útil tiene después el Exactamente, envase? bueno, exactamente. Ahora se habilitó, por ejemplo, un envase tricapa. Ese plástico, ese chip, lo utiliza digamos, se habilitó por la provincia para que, se le llama tricapa porque la capa del medio, que no está en contacto ni con el producto de un nuevo envase, ni en contacto digamos, con las personas, sería la capa del medio, es de plástico reciclado. Tanto la capa interna como la capa externa son de plástico virgen. Por ejemplo, ese es uno de los usos que se le está dando ahora al reciclado, digamos, del plástico. Otro son postes, varillas, caños, tubos de fibra óptica. Nada, se están haciendo pruebas para hacer otro tipo de insumos. Bueno, ese tipo de insumos realmente muy importante. Bueno, todos estos, digamos, todos los contactos, o digamos los usos que no sean, que no estén en contacto con la salud digamos, con las personas, ni que pongan en riesgo, digamos, al ambiente, bueno, son usos autorizados específicamente por las provincias. Claro, clarísimo. Bueno, Luis María, la verdad que ha sido muy interesante esta conversación. Muchísimas gracias por hablar de esto. Nos parece fundamental darle voz a estos actores del agro que están justamente trabajando por la sustentabilidad del país y del mundo, ¿no? Bueno, seguro. La verdad que es muy importante la divulgación en esto, la concientización por parte del productor, que el productor sepa que el plástico que entrega a un lugar habilitado, como son los centros de acopio dispuestos por Campo Limpio, tienen un destino seguro, en donde ese plástico después se utiliza en insumos que realmente brindan seguridad, y por eso es tan importante entregarlo en estos lugares, porque el plástico que va por el camino informal puede terminar generando graves consecuencias tanto para la salud de las personas como para el ambiente. Entonces, en ese camino estamos, y bueno, es muy importante que el productor conozca el destino del plástico que entrega en los CAP, ¿no? Muchísimas gracias, Luis María, por esta conversación, muy amable. Bueno, gracias a ustedes y a disposición como siempre.
Bueno, y así pasaba por la cita de campo Luis María Herrera. Él es subgerente de Relaciones Institucionales de la organización civil Campo Limpio, una organización civil que se dedica a la gestión ambiental para recuperar los envases vacíos de fitosanitarios del campo argentino. Este espacio fue creado junto con Gestión AR, especialistas en desarrollar productos y servicios de la economía real.